nueva edición de En Blanco y Negro, este ciclo de entrevistas donde tratamos de indagar parte de la vida de cada uno de nuestros invitados. Y vaya si hoy es una alegría enorme tenerla aquí, Irama de Jesús Rodríguez Pedraza. Exactamente. Gracias a ti, Ariel, por invitarme a este nuevo ciclo tuyo. Nuevo para mí porque no había podido... No, es nuevo también para todos, hace un mes que estamos. Sí, mira, y estar yo aquí en este periodo tuyo, para mí siempre ha sido un placer charlar contigo, hablar y estar cerca de donde tú estés presentando. Yo te quiero agradecer enormemente a vos que te tomes este tiempo y hablar un poquito sobre tu vida, fundamentalmente hablar de tu país natal, en este caso, si bien sos argentina y ramayense por adopción, ya desde hace mucho tiempo a esta parte, pero tu lugar de nacimiento, tu lugar de desarrollo laboral se da en Colombia. Sí, yo nací hace 57 años, bueno, van a ser ya casi 58. Yo nací en el Retén, Magdalena, en ese entonces era el corregimiento de Aracataca. Donde se inspiró García Márquez. Sí, lo que pasa es que Macondo es el Retén, Aracataca, Fundación, claro. Toda la zona bananera comprendía ese Macondo del que tanto hablaba. El realismo mágico. Y realmente es un realismo mágico. Tú allá puedes ver las mariposas amarillas, el olor de la guayaba, sentarte bajo un palo de mango, bañarte en el río. O sea, todo lo que describe Gabriel García Márquez a través de su historia, en todos sus libros, es verdad. Tú llegas allá y lo sientes. O sea, inmediatamente te ubicas en algún libro de Gabriel García Márquez que hayas leído. Porque es verdad todo lo que él decía. ¡Qué maravilla! ¿Y ahí pasaste tu infancia, tu adolescencia? Mis padres se fueron inmediatamente a vivir a Barranquilla, que quedaba a 3-4 horas de allá de Aracataca, y me llevaron desde muy niña. Pero para mí las raíces mías siempre fueron ahí porque yo iba a estudiar. Desde niña me regresaban a pasar vacaciones. Entonces, cuando empecé a estudiar la primaria y la secundaria, todo, yo apenas terminaba clases, arrancaba y me regresaba, o sea... ¿Cómo se llama el lugar de tu infancia? El Retén Magdalena. El Retén Magdalena. Aracataca, toda esa zona de Correcto. ¿Y ahí quién se quedó que vos volvías? Mis abuelos. Correcto. La casa de mis abuelos, mi abuela, con mis tías, se quedó gran parte de la familia, porque mi papá en ese entonces era técnico de aviación, trabajó con Avianca. Entonces, por eso nos fuimos a Barranquilla, porque el aeropuerto estaba en Barranquilla. Entonces, correcto. Que él tenía que estar allá. Pero siempre regresábamos, las raíces, regresábamos allá. Nunca se olvida esa cosa. Nunca se olvida, nunca se olvida. Y regresábamos, ya te digo, era los inicios de las vacaciones, allá el santo patrono de allá es San Juan Bautista. Entonces en junio era obligatorio que para el 24 de junio teníamos que estar sí o sí allá. En la fiesta de Corraleja, todo, ¿no? Hermoso. ¡Qué lindo! Todo el tiempo, Irama, y bueno, pasaste la primaria y la secundaria y decidís estudiar periodismo. Lo que pasa es que mi abuelo era el farmacéutico del pueblo, era el boticario. El boticario, claro. Mi bisabuela era la comadrona del pueblo. Entonces, mi abuelo escribía mucho sobre las cosas que pasaban, tanto políticas como culturales, de Aracataca y de Retén. Correcto. Él escribía para un periódico de Santa Marta. Y yo empecé viéndolo corregir él empezaba a escribir a mano, después en la máquina Remington esa con 2 dedos, esa que todavía la tenemos allá en Barranquilla, una máquina grandota que él escribía. Entonces, eso siempre me fue quedando. De ahí, una de mis tías ella estudió comunicación social. Fue la primera periodista que tuvo el pueblo después de mi abuelo, pero ya ella sí estudiaba. Era profesional, claro. Ya ella era profesional. Y ahí empezó como que la vena, por parte de mi mamá. Por parte de mi papá, todas mis tías escribían muy bien, utilizaban una prosa, era muy poético mi papá. Entonces, siempre estaban escribiendo. Entonces, como que te entra a ti esa piquiñita de querer escribir. Y dije, yo quiero ser periodista. Terminé la secundaria. Y siempre mis amigos en la secundaria tenían novia o novio y me decían, me escriben la carta al novio. Y yo les escribía, dime qué sientes, y yo escribía. Y por ahí empezamos. Entonces dije, no, yo tengo que ser periodista algún día. En esa época entonces empezó
comunicación social. Comunicación social. Y la Sí. carrera también en Argentina se llama de la misma manera. Sí, allá es comunicación social, periodismo. Entonces yo terminé en el 80 la secundaria, tenía 16 años, y comencé a estudiar comunicación social en el 81. Perfecto. Terminé en el 85, tenía ya 21 años. Qué carrerón. Pero ya yo estaba trabajando, o sea, yo trabajaba en la radio, ya incursionaba, pero como siempre me tiraba más a la cataca, retén y fundación por allá. Entonces empecé a trabajar en una emisora de Santa Marta cubriendo las ferias ganaderas. Ah, mira Entonces vos. me iba a las ferias ganaderas, íbamos y recorríamos. La venta de ganado, en este caso. Sí, pero entonces íbamos a ver qué pasaba, cómo era una carrera, cómo se vendía el ganado. Correcto. De raza, raza cebú, brahma, todo eso. Entonces ahí empecé y viajaba. Y le hacías el informe a una FM determinada. Y sí, para una emisora de Santa Marta. Correcto. Eso fue cuando terminé la universidad. De ahí seguí trabajando como periodista, pero ya como yo estaba, o sea, 21 años, me decían, Irama, ¿quieres irte, por ejemplo, para ubicarnos en un contexto, a Santa Fe? Y me voy a Santa Fe, yo me iba a Santa Fe y trabajaba allá. Está bien. ¿Te quieres ir a comer a Córdoba? Me iba, o sea, ¿para dónde me mandaban? Tenías libre circulación, pero no estabas atada todavía, no estabas de novio, nada, claro, andabas para todos lados. Sí, andaba para todos lados. Ahí trabajé en Sincelejo, fui jefe de prensa de la gobernación de Sucre. Allá entonces empecé a incursionar en esto del periodismo, más esa zona es una de las consideradas en Sucre, una de las zonas rojas de Colombia. Entonces ahí es donde tú empiezas a ver que había paros, que la guerrilla secuestraba, que a las 6 de la tarde tú no podías circular a ningún sitio. ¿En qué lugar eso en Sucre? En Sucre. Mirá, cuando yo estuve en Sucre. Entonces, de ahí me nace también que yo quería estudiar, ser corresponsal de guerra, porque quería saber qué era lo que realmente pasaba en mi país. Así que hice un diplomado y fui corresponsal de guerra y durante muchos años eran notas de Crónica Roja. Ajá. Entonces, empecé a trabajar para los noticieros nacionales, yo trabajaba para noticias, en ese entonces era NTC Noticias, hoy es Noticias 1, uno de los canales independientes de Colombia, creo que es el único canal independiente que tiene actualmente Colombia. Con ellos trabajé 13 años. 13 años metiéndote en lugares bravos. Sí, era zona roja. Zona roja, o sea, para explicarle a la gente aquí en la Argentina, donde estaban las FARC. Y donde estaba la guerrilla, porque es que en ese entonces no solamente era la FARC, el EN, el EPL y el PRT, o sea, y se llamaba Bloque Caribe de las FARC, pero el Bloque Caribe de las FARC lo constituían varias. Y toda la década del 80 fue esto. Sí, 80, y parte de los 90, claro. Sí. Incluso en una de esas es que tengo la anécdota que fuimos a cubrir una masacre porque mataron a varias personas, a varios campesinos, y lo cubría para NTC. Entonces fuimos, en ese entonces eran 10 periodistas, 9 hombres y yo era la única mujer para televisión, y fuimos y las FARC nos retuvo. Entonces la pasamos, no nos maltrataron porque no nos violentaron, no hicieron nada, pero cuando tú eres retenido contra tu voluntad, claro. en un sitio donde no conoces, nosotros nos hicieron caminar muchas horas, nos trasladaban de un vehículo al otro, fuimos en caballo, a pie, en toda esa zona. Dentro de lo que es la selva. Y sí, claro. Ellos la conocen muy bien, claro. la conocen muy bien. Y nos llevaron porque querían, en ese entonces en Colombia, la guerrilla volaba muchas torres de energía y dejaba poblaciones sin luz. Entonces ellos lo que supuestamente querían era decirle a Colombia que ya no iba a haber más voladuras de estas estaciones. Correcto. Y reunieron a este grupo de periodistas para dar esa información. Pero también era falso porque lo siguieron haciendo mucho después. Pero fue una conmoción para el país en ese entonces porque habían retenido, no era solamente era Caracol, era RCN, había de radio, prensa y televisión. Yo era periodista de televisión y lo cubrimos.
Martín Caballero en ese entonces era uno de los, el cabecilla de las FARC de esa zona. ¿Y vos estuviste con él? Y lo entrevistamos, claro. Mirá vos. Lo entrevistamos Y personalmente. estaban en una especie de secuestro, lo habían hecho. Y sí, ellos ese entonces no llamaban secuestro, sino retención. Retención. ¿Y cuánto tiempo fue? Fue un día. Un día. Un día, pero el problema no es el día, el problema es que te sueltan a ti en la mitad de la selva, donde tú no conoces, donde no teníamos agua, no teníamos absolutamente nada, y fue algo de supervivir, de desmayarse, de volver a levantarse, cuando en ese entonces mi hija tenía 6 meses de nacida. Y yo recuerdo que ya yo sentía que me estaba muriendo y mis amigos me decían, Irama, tienes que sobrevivir por tu hija, hazlo por tu hija. En un principio sí, Ariel, yo pensaba sobrevivir por mi hija, pero llega un momento en que, a ver, tú no tienes fuerza para nada, ni para hablar, ni para pensar, ni para hacer nada. Y Dios mío, lo que Dios quiera, ya ni siquiera por mi hija luchaba. Entonces, afortunadamente había un pastor que nos había visto pasar al grupo de periodistas con la guerrilla, sí, y no veía que regresábamos. Entonces él agarró un caballo y se fue a buscarnos. Mirá y vos. nos encontró porque nos fuimos disgregando y yo quedé de última desmayada. Entonces los periodistas le decían al señor que había llegado en el caballo que Vayan a buscarla. vayan a buscarla porque ella está mal. Yo entonces decía, no, nosotros estamos bien, pero ella no. Así que me sacaron al lomo de caballo, me tiraron sobre un caballo y me sacaron. Qué historia. Y bueno, estuvimos muy fuerte para mi familia porque ellos no se habían enterado de nada y se enteraron por los medios de comunicación, por televisión, porque NTC enseguida abrió el noticiero diciendo que un equipo periodístico encabezado por su periodista Irama Rodríguez, claro, estaba secuestrado por la guerrilla y no tenían ni idea de dónde estaban. ¿Eso en qué año fue? Eso fue... tomando en cuenta lo que me decías de tu hija. Hace 22 años. Claro. Hace 22 años. Claro. ¿Qué? Fue para un febrero de hace 22 años. Tu hija tenía apenas 6 meses. Sí, ¿Qué va? Te propongo algo, vamos a hacer un corte, hicimos el primer bloque y seguimos hablando de periodismo y vamos a tomar otro cafecito. Gracias, Irama. Gracias, Ani.